Jóvenes, buenos días. Vamos a hablar sobre los términos excluidos, pero no es el clásico ejemplo de los términos excluidos que nos tienen acostumbrados a estudiar, ¿no? Cinco frases, cinco oraciones, cinco palabras y de las cuales una se va a eliminar. No, es más que nada es saber qué término, ya, o qué enunciado de una colección de cinco enunciados, qué enunciado se va a ir eliminando después de una lectura. ¿Listo? Entonces, es importante saber esto. Yo, la verdad, pensé que era el ejercicio clásico, pero le hubiese puesto yo otro título acá, le hubiese puesto enunciados excluidos de repente, ¿no? Es más, me comí la C ahí en el título, excluidos. ¿Listo? Pero yo le hubiese puesto otro título, ¿no? Le hubiese puesto análisis de lectura, quizás, o encontrando el enunciado que no corresponde a la lectura. No sé, le hubiese puesto otro título, ¿no? Para poder diferenciar del otro ejercicio. Pero bueno, vamos a lo que nos corresponde, ¿no? A lo que nos compete, a lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, pues, ¿en qué consiste este término excluido? Mira, acá hay otro título bastante interesante, lectura crítica, ¿no? Hubiese sido mejor también. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosa es la lectura crítica? Es una tesis del autor, es una opinión, es un punto de vista, ya, de un tema controversial, ya, que puede estar a favor o puede estar en contra, pero básicamente es un punto de vista, es una opinión del autor. ¿Listo? Como te dije, puede estar a favor o en contra. Ahora, ¿cómo se compone esto? Siempre va a tener un argumento principal, siempre va a tener una forma de decir las cosas, pero desde el inicio. O sea, te va a explicar algo ya desde su punto de vista y luego va a presentar una argumentación secundaria que va a defender la argumentación principal. ¿Listo? En eso consiste, perdón, la construcción de esta tesis del autor. ¿Listo? Entonces, a esto nosotros le vamos a llamar lectura crítica. ¿Listo? Ahora, se fundamenta esta lectura crítica en los textos argumentativos, ¿no? En el que el autor se involucra y fija una postura. ¿Listo? O sea, como yo te decía, o está a favor o está en contra. ¿Listo? ¿Sobre qué? Sobre un tema controversial, lo que te estaba diciendo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es tratar de convencer al lector sobre lo que él está hablando, ¿no? Entonces, pues, el autor siempre va a plantear una tesis o un argumento, ya, o sí, argumentos en base a los argumentos principales o secundarios, ¿no? Entonces, pues, ¿qué cosa es la tesis? La tesis es el planteamiento del autor. O sea, ¿qué es lo que plantea el autor? Por ejemplo, si él te dice, este color que tengo en la mano no es color rojo, sino color verde, por ejemplo. Entonces él te va a plantear eso, te va a empezar diciendo, este color es verde. Argumento, sustento para dicha, o sea, te va a tratar de defender, va a tratar de defender su punto de vista, ya, va a tratar de defender su punto de vista desde todo lo que él pueda, desde todo lo que él pueda tomar, desde lo científico, desde lo filosófico, desde lo humanístico, desde, no sé, hasta quizás si habla de colores, desde lo artístico te va a hablar. ¿Listo? Entonces, pues, él va a tratar de defender, ¿no? Ahora, no es cualquier cosa lo que te va a escribir, o sea, tiene que ser un texto con una lectura crítica, con una capacidad de análisis y síntesis, y sobre todo lo que, sin faltar el respeto al lector, ¿no? O sea, cuando te digo sin faltar el respeto al lector, significa de que no te pone cosas improductivas, uno, y otro, que no se burla de la inteligencia del lector, ¿no? No es que, no, esto no me, esta lectura, esta defensa me lo va a leer cualquiera, entonces pongo cualquier cosa. No, no es así. ¿Listo? O sea, el escritor es muy crítico, va a tratar de defender su punto de vista como de lugar, pero sin faltar el respeto al lector. Sí, a tener en cuenta eso. Muy bien, te doy unos ejemplitos para que tú puedas tenerlo en cuenta. Mira, dice, rebozo de placer en el cuerpo cuando dispongo de pan y agua, y escupo sobre los placeres de la abundancia, no por sí mismo, sino por las molestias que le siguen. ¿Cuál es la idea central del texto anterior? Ajá, listo, te lo repito nuevamente porque es una lecturita bastante sorpresiva. Rebozo de placer en el cuerpo cuando dispongo de agua y pan, y escupo sobre los placeres de la abundancia, no por sí mismo, sino por las molestias que le siguen, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea central del texto anterior?
¿Listo? Tenemos 5 alternativas. Es mejor lo poco bueno que lo mucho que trae problemas. La abundancia siempre complica la vida. No hay placer sin que se dé la abundancia. El escupir sobre la abundancia es una forma metafórica de rechazarla. Las molestias que siguen a la abundancia son causa de su indisposición. ¿Listo? Si tú te das cuenta, cualquiera de las 5 pueden ser la idea central. Pero el texto se desarrolla el rechazo del autor hacia la abundancia. Ahí empezamos ya que esta complica la vida misma, ¿no? Entonces, pues, la respuesta en este caso sería la letra B, ¿no? Está rechazando la abundancia porque siempre complica la vida, ¿no? Entonces ahí dice, rebozo de placer en el cuerpo cuando dispongo de pan y agua, o sea, de lo mínimo para sobrevivir, ¿ah? Ojo, pan y agua, ¿listo? No para vanagloriarse o para decir, mira, yo tengo esto. No, pan y agua, simplemente lo mínimo para vivir. Y escupo sobre los placeres de la abundancia, no porque sean placeres, dice, o sea, no por sí mismos, no porque sean placeres, sino por las molestias que les siguen. O sea, qué incomodidades puede haber después de la abundancia, ¿no? O sea, cuando tienes demasiado ya. ¿Listo? Muy bien. Sí, profesor, somos felices. Bueno, hay gente que es feliz con la abundancia, está muy bien. Listo, está muy bien. Pero hay gente que con lo mínimo es feliz. ¿Listo? Entonces la respuesta acá es la B. La abundancia siempre complica la vida. Y es cierto eso, siempre complica la vida. Muy bien. Otro textito un poquito más largo dice, el profesor Kuhn se equivoca cuando afirma que es imposible traducir una teoría a los términos de otra, solo porque ambas pertenezcan a periodos históricos diferentes. Si esto fuera cierto, no sería posible interpretar a Aristóteles luego de los descubrimientos de Copérnico, y lo cierto es que sí lo interpretamos. Ajá. De acuerdo con el texto podemos deducir, estamos diciendo, deducir es que no está escrito literalmente, disculpe la redundancia, escrito literalmente en el texto la idea. O sea, tenemos que adivinar, tenemos que más o menos sacar algún texto, alguna idea. Eso es deducir. ¿Listo? Entonces tenemos 5 alternativas. El profesor Kuhn siempre comete errores. B. No es posible interpretar las teorías de Copérnico. C. Los periodos históricos son inconmensurables entre sí. D. Aristóteles y Copérnico pertenecen a distintos periodos históricos. Para Kuhn, la interpretación es posible aunque la traducción no lo sea, dice, ¿no? ¿Cuál es la sustentación? Una deducción posible de acuerdo con el texto es que Aristóteles y Copérnico pertenecen a periodos distintos, claro. Entonces la respuesta sería la D, ¿no? Aristóteles y Copérnico pertenecen a distintos periodos históricos, claro. Porque mira, dice, estamos haciendo una introducción, o mejor dicho, el texto hace una introducción, dice que ambas pertenezcan a periodos históricos diferentes, o sea que es imposible traducir una teoría porque ambas pertenezcan a periodos históricos diferentes, o sea, diferentes tiempos, dice. Y al final te pone un ejemplo. Si esto fuera cierto, no sería posible interpretar a Aristóteles luego de los descubrimientos de Copérnico. Ajá. Entonces, eso te da una idea de que estos dos personajes pertenecen a distintos periodos históricos, ¿no? Y sabemos, pues, y sabemos por historia, y lo sabemos por literatura, que Aristóteles es muy antiguo, Copérnico es más o menos luego. ¿Listo? Entonces, pues, a tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, en este caso sería la respuesta D. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, pues, en estos casos, hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, los textos que vamos a estudiar o que vamos a ir repasando son textos pues críticos, son textos un poco siempre que tienen alguna idea, alguna opinión. ¿Listo? Entonces eso va a ser importante para todos nosotros, para que nosotros podamos ir descubriendo, ir sacando las ideas que nosotros se nos presentan en la lectura. ¿Listo? Muy bien, pues de mi parte, eso es todo por esta vez. Ya nos estamos viendo en clase. Por favor, te recomiendo que repases los ejercicios de la página 154 y 155. De ahí estaré sacando unos 5 ejercicios para la evaluación de esta semana. ¿Listo? Recuerda que también es el tema anterior, así que hay mucho trabajo que hacer. ¿Listo? Te dejo. Estamos viéndonos en clase y estudia, por favor, investiga. Nos vemos. Chao, cuídate.